Usted que ve, se informa a través de los medios de comunicación, está al tanto de la política, usted es congresista y está en campaña, ¿cuánto se está maltratando el idioma en esta campaña? Hablemos a boca de jarro. ¿Mucho? ¿Poco? Mire, para mí es una mina, porque como yo me ocupo precisamente de los dislates de la lengua en esa sección que tengo en el comercio del habla culta. Sí, claro. Yo tengo ahí al lado del televisor, tengo tarjetas para apuntar y después para consultarlas, ¿no? Pero siempre se ha hablado mal, ¿no? Siempre se ha hablado mal. Ahora, hay unas cuantas personas que sin ser lingüistas ni ser especialistas hablan muy bien. Como digo, el lenguaje correcto viene de la familia, no del colegio. Hay personas brillantes que jamás llenan ese gap que hay entre el lenguaje de la familia y el lenguaje de la cultura. Pueden ser brillantes en su profesión y de repente pues meten la pata con una frase incorrecta. Porque eso fue lo que oyeron desde los 5 años, ¿no? Desde los 4. Sí, eso es bien difícil de llenar, ese vacío que hay entre la lengua del hogar y la lengua culta. ¿Quién es el que mejor habla? ¿O cuál es el candidato que mejor habla en esta campaña? Alan. ¿Ha encontrado alguno? Alan, por Alan supuesto. sin ser candidato. Sin ser candidato. Alan es un candidato permanente, ¿eh? Le va mejor como candidato, además, ¿no? No, él siempre habla bien. Tiene el don del lenguaje. No es que de vez en cuando no cometa pequeñas incorrecciones, pero también tendría que ser lingüista para no cometerlos. Claro. ¿Le ha pescado alguna incorrección a García? Pero en este momento no recuerdo ninguna. Y él lo que tiene es, no sé, corríjame usted, es un hablar de poeta que empieza a dibujar con las palabras y cautiva al escenario. Sí. Él es un orador nato, pero además es un orador no grandilocuente ni tieso. Es un orador de lenguaje subjetivo, íntimo, llega al fondo y a veces tiene unas frases que son como espadas, ¿no? ¿Es el mejor orador de estos tiempos acá? ¿En el Perú? Sí, yo no conozco a nadie que hable mejor que él. No digo que tenga, pues a veces está muy cansado, tiene algunos desniveles, pero yo nunca pierdo un speech de él. Claro. Me encanta oírlo hablar. Los otros actores de esta campaña somos los periodistas y no puedo... ¿Son qué? Somos los periodistas. Ajá. Y no puedo dejar pasar, porque tengo que preguntarle sobre cómo evalúa el lenguaje de mis colegas. Bueno, sus colegas no son pues en realidad de una sola clase ni de un solo nivel. En los periodistas jóvenes hay mucho desnivel y mucha disculpa, mejor dicho, los periodistas mejor formados, los serios, los que ya son maduros, no se preocupan, a lo mejor tampoco tienen por obligación preocuparse de corregir a los más jóvenes que a veces pues vienen con un lenguaje, ¿cómo se puede decir?, deliberadamente arrabalero. Deliberadamente. Sí, porque eso es lo que está de moda. Yo tengo secretarias que estudian carreras universitarias y están bastante interesadas en la cultura, que me usan unos términos que tengo que pedirles qué es la definición, y eso qué significa, y eso qué significa, porque es la moda entre la juventud más o menos estudiosa, culta, no es el modelo de habla culta, es el modelo de habla inculta. Y cada vez pasan más frases y palabras del lenguaje de las prisiones, el lenguaje, lo que se llamaría rabalero, van ascendiendo hasta la lengua culta familiar. Como eso es mi caucao, como dirían ellos, como eso es mi caucao, yo me fijo mucho y me son muy útiles, porque hay que ver las cosas que dicen, ¿no? Que yo no he oído nunca, y además es muy rápida la evolución de este tipo de lenguaje, ¿no? Palabras como, o términos como ajuste de cuentas, líquido no, elemento. Ajuste de cuentas es lengua seria.
No, a veces se pone como parche ante una investigación y se dice, esto se habría tratado de un ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pero es un cliché. Pero yo iba más allá. Iba cliché, sí. a frases como líquido elemento, nosocomio, pero si usted viera que aperturar. Líquido elemento está en el diccionario y es increíble cómo lo han aceptado, ¿no? Claro. Me parece una cosa tan hogachafa, ¿no? El líquido elemento. Pero ¿no? ¿quién dice en su casa, mamá, sírveme líquido elemento? Sí, a otra cosa que es muy corriente. No se dice vaso de agua, porque el vaso no está hecho de agua. Se dice vaso con agua. Vaso con agua. Ah, entonces voy a decir, tráeme una taza con té. ¿Ah? Claro, pues. Tráeme una jarra con leche. No se puede decir ni jarra de leche, ni taza de té. Es una estupidez, ¿no? Si el de no significa solamente materia de que está hecho una cosa. Claro. La gente que se las da de purista, con una lengua que no le alcanza ni para ella, ni para ellos, y se da el lujo de corregir lo correcto, es realmente deleznable, ¿no? Pero ¿dónde está el problema? Porque a veces, al menos es una percepción modesta, yo creo que no está tanto en ser inculto o no saber, sino querer presumir y aparentar una condición lingüística que no necesariamente se tiene. Claro. ¿No? Y cada caso es realmente personal, ¿no? Hay de todo. Hay los jóvenes a quienes no les interesa hablar bien ni hablar mal, no es su preocupación. Y están a la moda, es decir, salen nuevos modismos en meses y ya ellos los tienen y no pierden uno. Y les gusta hablar un poco en clave. Ahora, esas jergas tienen un origen casi todas carcelario y después han ido subiendo hasta la lengua familiar y hasta la lengua familiar culta. ¿Como causa? Sí. ¿O la causa? Por la causa penal, pues la causa. Estamos presos por la misma causa. Exacto. ¿No? Y, por ejemplo, Trome, que ya es el nombre de un periódico, es maestro, pronunciado maestro, pronunciado Trome. Ajá. Es la inversión de maestro, aunque parezca mentira. De metre. Sí, maestro. Maestro. Sí. Ah, qué interesante. Sí, sí. Ahora, yo he escuchado en ejecutivos de un no tan bajo nivel, incluso de muy alto nivel, pedirle a la secretaria, oiga, tenemos que agendar una reunión. Agendar todavía no está aceptado. Agendar, ya se utiliza en todas las oficinas. Sí. Ah, la cantidad de verbos que se han creado últimamente, sobre todo en el ámbito bancario. Yo no me acuerdo ya qué palabra fue que fue al Banco Continental y la persona que me atendió usó una palabra de esas y yo aperturar. Me fui. Ajá. Aperturar debe ser. Sí. Si yo venía a aperturar una cuenta, le dije, no, lo siento mucho, venía a abrir una cuenta, pero ya no. Ah, no le creo, se fue Sí, del me banco. levanté y me fui. Sí, yo soy de esos gestos que por insólitos pues me han dado cierta fama, ¿no? Porque me fui, y era el Banco Continental. Creen que eso es un lenguaje profesional, esotérico, pues que es de un bancario, persona distinguida, ¿no? Y cometen disparates con la lengua. Justamente, ¿no? esos disparates se cometen por lo que le decía hace un momento, es decir, se quiere aparentar una suerte de conocimiento oculto que el interlocutor no tiene. Es decir, yo te voy a sorprender con una palabra que tú no sabes. ¿Por ahí viene? Puede ser, es un display de, ¿cómo se puede decir? Una pretensión. Pretensión. Usted dice bien, estar por encima del otro, ¿no? Deslumbrar con un lenguaje muy correcto. Pero se va al otro lado y mucha gente comete verdaderos disparates lingüísticos y usa algunas palabras con el sentido completamente contrario. Por ejemplo, esta herida cancerígena, no, cancerosa. Cancerosa. Lo que produce cáncer es cancerígeno, pero lo que tiene cáncer es canceroso. Lo veo hasta en los periódicos, ¿no? Y ahí sí que es un error grave porque estamos distorsionando el sentido de las palabras, ¿no? ¿Cuán mal usamos el idioma? Es una pregunta difícil. No, pero no se puede hablar en términos generales.
Hay gente que habla bien, hay gente que habla correctamente, hay gente que habla juvenilmente, por decir, la lengua juvenil es muy movible, ¿no? Y vienen como modas, irrupciones de palabras que luego se olvidan y que no alteran la sintaxis. La columna vertebral del lenguaje no son los términos, las palabras, que son como los músculos, en fin, la piel, pero la sintaxis es el esqueleto. Y por ejemplo dicen, las mejores vestidas, ¿qué cosas? Las mejor vestidas. Las mejores vestidas, así dicen. Sí, ahí mejor es un adverbio, no es un adjetivo, no varía, la mejor vestida, las mejor vestidas. Eso lo estoy oyendo últimamente y esas son las cosas más graves, las que menos se notan, ¿no? Claro, se dejan caer por un probable error de número. Sí, como si fuera un adjetivo, ¿no? Claro. Usted dice las mejores estudiantes, está perfecto, porque ahí mejores es adjetivo. Pero si dice las mejores vestidas, no, porque ahí mejor es adverbio, ¿no? Claro. Y sin necesidad de usar términos gramaticales, por el puro oído y por la pura formación cultural que uno tiene, aunque no sea lingüística, y por haber oído siempre hablar bien alrededor, eso es lo más importante. La lengua culta es gratis, no hay ningún mérito. Puede haber un matemático que no sabe nada de lingüística, pero que nació en un hogar culto y tiene lengua culta. Y puede haber un profesor de castellano que nació en un hogar inculto y nunca alcanza ese nivel del otro que no se lo propuso, ¿no? Es decir, que la raíz del idioma está en el hogar. En el hogar, y se puede subsanar, por supuesto, pero nunca se subsana 100%. Nunca se subsana. 100%. 100%. No. Hablábamos de mi gremio y no quiero dejar pasar, porque, digamos, es una autocrítica permanente y aquí en Willax nos flagelamos constantemente tratando de hablar en simple. Creemos que el secreto es hablar en simple, es decir, no sofisticarse o no darse más de lo que uno simplemente es. Entonces, ¿en qué nivel estamos en general los periodistas, la prensa? ¿Cuánto nos falta? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tienen que hacer mis colegas para hablar mejor? Bueno, yo creo que allí no se puede generalizar, ¿eh? Hay colegas y colegas. Sin generalizar. Hay colegas y colegas. Hay colegas que hablan muy bien, a quienes yo no les he pescado una sola falta en muchos años de haberlos oído. Y a lo mejor pues ni siquiera se han preocupado nunca por hablar bien. Eso es lo injusto. Y puede haber otro colega suyo o de cualquier persona que, preocupándose por el lenguaje, no ha logrado llenar ese vacío que le viene de su primera infancia. Claro, claro. Sobre todo si ha estudiado profesiones que no son de letras, ¿no? Digamos un ingeniero, etcétera. Pero el lenguaje se aprende por imitación y la imitación primera es de los padres. Entonces, hijos de padres quechohablantes que pronuncian mal, por ejemplo, van en desventaja. No es que sean menos, es que tienen una desventaja y se necesita tener mucha inteligencia y mucho carácter para subsanar esa desventaja, ya conscientemente, no como lo aprendió el hijo de gente que hablaba correctamente, que no le costó ningún trabajo, porque no tenía otra opción que hablar correctamente. Ahí no hay una opción, ¿no? Y en cambio, el que nace en un hogar de gente que habla otro idioma o que habla el castellano como lengua aprendida y mal aprendida muchas veces, se nota inmediatamente en el léxico, en el acento, sobre todo en el acento, pero también en el léxico y también en la sintaxis, en la morfología, en todo. Usted me mostraba su preocupación por el lenguaje de la juventud. ¿Cree que la juventud, con estas nuevas jergas que están insertándole a la mala al idioma, lo están modificando a la larga? Es decir, no, ¿están generando, gestando una modificación? Todo eso es pasajero. Pero hay palabras como trome
que ahora ya significa inteligente, Eres un trome. eres claro. un trome notable, Eres alguien etcétera, brillante. brillante, etcétera, pues ha venido de eso. Tombo, ¿de dónde viene? Del botón de los policías elegantes que teníamos antes. Cuando yo era niña, un policía peruano era paño azul marino con rojo, por eso se le decía guairuro. ¿Ah? Y con unos botones dorados, eran lujosísimos los policías, se vestían de una Parecían manera botones lujosa. de Sí, hotel, ¿no? los botones era lo que más llamaba la atención. Ajá. De ahí viene el tombo, ¿ya? Y guairuro viene del azul marino, pero un paño fino con una capita forrada en rojo. Entonces, mira, teníamos pocos policías, pero elegantísimos. Entonces, de ahí vienen hasta los apodos, ¿no? Y esta palabra manjas, que la usa mucho la juventud, es como decir, en fin... ¿Entiendes? ¿Comprendes? ¿Comprendes? Eso nos ha venido por la Argentina. De la Argentina... Viste. ¿Ah? El viste. Te traje carne, viste. Viste. Siempre termina con un viste. No, pero eso es correcto, pues. No, claro, me refiero que eso se ha adaptado aquí ¿Viste? como el manjas. Yo nunca ¿no? lo he oído. ¿En Argentina? Sí, pero ni acá. Ah, no, allá me refiero. Ah, allá, claro, que ¿viste? como se usa allá, me refiero que acá el manjas lo Allá. pasaría a reemplazar. Allá, sí. Claro. No, yo nunca diría manjas ni viste porque no me nace. Tal vez diría, ¿te fijaste? ¿Te diste cuenta? Cosas diferentes en cada ocasión, ¿no? No tendría un cliché. Pero una cosa es eso, son cosas esporádicas, cosas que pasan. Cada generación tiene su lengua juvenil como una clave. Porque ¿de dónde sale la jerga? La jerga sale de las cárceles. Y en las cárceles, ¿por qué empiezan a hablar en jerga? Para que no los entiendan los policías. Entonces, eso tiene un sentido. Y luego ese lenguaje de la cárcel sale. ¿Y dónde sale? A la juventud y al pueblo. Y muchas veces se queda ahí. Y la gente culta, adulta, nunca llega a usarlas. Pero a veces escala y se hace general, ¿no? Entonces, el lenguaje va naciendo y creciendo cada día. No permanece estático, nunca. Si del latín salió el castellano, y el francés también, y en fin, todas las lenguas llamadas románicas, por un cambio que nadie sintió día a día, y se pasó a una lengua que no se comprendía. Entonces, el lenguaje es cambio permanente. La esencia del lenguaje es el cambio.